La transparencia fiscal es una de las prioridades de AIREF y así lo tenemos en nuestro plan estratégico que definimos para el periodo 2020-2026, que es el tiempo que dura mi cargo de presidenta. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo destacaría dos vías. Por un lado, el propio ejercicio de nuestra función, yo diría que fomenta la transparencia en el ámbito de las administraciones públicas. Nosotros somos un supervisor fiscal. Y para eso necesitamos hacer un seguimiento continuo del ciclo presupuestario y eso exige que las administraciones públicas sometidas a nuestra supervisión, que son todas, Administración Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales, tienen que ser transparentes para suministrarnos la información necesaria para el ejercicio de nuestra función. De hecho, nosotros formulamos numerosas recomendaciones en materia de transparencia. Por poner un ejemplo, recientemente hemos solicitado más detalle respecto al plan de seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque van a tener una incidencia en el ámbito presupuestario pues muy importante en los últimos años. También hemos pedido que se dé mayor publicidad y mayor transparencia a la regla de gasto, porque no olvidemos que en el nuevo marco de reglas fiscales europeo esta es una variable fundamental. También hemos hecho a iniciativa propia opiniones en materia, por ejemplo, de transparencia fiscal, siguiendo los principios del Fondo Monetario Internacional, y yo diría que a cambio de pedir transparencia a las administraciones públicas, AIREF también ofrece transparencia. Y eso implica que todos nuestros pronunciamientos son públicos, se difunden a través de ruedas de prensa, se publican en nuestra página web. Tenemos un observatorio, por ejemplo, de comunidades autónomas y corporaciones locales que aglutina información dispersa sobre estos ámbitos territoriales. Publicamos los datos y la metodología que hay detrás de nuestros pronunciamientos con la finalidad de que se pueda saber cómo llegamos a esos resultados. Y, por supuesto, de manera ineludible, aplicamos también transparencia en lo que se refiere a la gestión de la institución. Y en ese sentido me satisface que el Consejo General de Transparencia nos haya calificado como la entidad pública más transparente. Pues en línea con lo que he señalado en la pregunta anterior, yo diría que el primer avance en materia de transparencia, permitidme que así lo diga, es la propia creación de la AIREF, ¿no? Por todo lo que he señalado de fomento de la transparencia unido a nuestra actividad. Y luego hay, desde luego, bastantes avances en materia de transparencia, pero también diría que hay algún retroceso. ¿Qué avances destacaría? Pues ciertamente en el ámbito autonómico se han producido avances en materia de planificación y presupuestación a medio plazo, algo que es muy importante en materia de sostenibilidad y algo que viene exigido por el nuevo marco de reglas fiscales europeo. Así, en línea con lo que nosotros hemos recomendado en nuestros informes, muchas comunidades autónomas, por no decir casi todas, elaboran ya escenarios presupuestarios y macroeconómicos a medio plazo en el que engarzan el presupuesto anual. También hay avances en el ámbito autonómico respecto a la ejecución presupuestaria de carácter mensual y respecto también a la información sobre la evolución de la regla de gasto en el ámbito de cada comunidad autónoma. Aquí ya hay 7 comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Cataluña, que publican información sobre la regla de gasto. Y también, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad de Cataluña, me gustaría destacar el esfuerzo que hizo en 2022 para una cosa que es prácticamente tarea imposible, que es poder determinar el impacto macroeconómico que pudieran tener los fondos Next Generation. Por lo tanto, yo diría que en el ámbito de la comunidad autónoma ha habido grandes avances en materia de transparencia. Pero yo decía que también había algún retroceso, que sobre todo se produce más en el ámbito de la Administración central o en el ámbito nacional. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado desde el 2018 dejaron de incluir ajustes de contabilidad nacional. El plan fiscal de medio plazo que se presentó en el mes de noviembre tiene más insuficiencias de información de lo que ya tenía la actualización del programa de estabilidad, que es el documento al que sustituye. Se dejó de publicar por parte del Ministerio de Hacienda el seguimiento de la regla de gasto nacional y también se ha dejado de publicar la estadística del padrón municipal que se utiliza para el cálculo del sistema de financiación. Por lo tanto, un balance
un poco agridulce, avances en materia de transparencia, pero también algún retroceso que tenemos que corregir. En general, en la colaboración y la relación con las instituciones, yo diría que es satisfactoria, tanto en el ámbito de nuestra función de supervisión fiscal como en el ámbito de la evaluación. En el ámbito de la supervisión fiscal, las comunidades autónomas es casi nuestros alumnos más aventajados, en el sentido de que son muy receptivas a nuestras recomendaciones. De hecho, un 86% de las recomendaciones que formulamos en el ámbito autonómico, las comunidades autónomas se comprometen a seguir. Participan activamente con nosotros, tienen un diálogo fluido, vienen a visitarnos de vez en cuando, intercambiamos opiniones y, por lo tanto, en el ámbito de las comunidades autónomas y en materia de supervisión, la relación es muy satisfactoria. En el ámbito de la evaluación, todas las administraciones públicas, tanto autonómicas como la Administración central, a través del Spending Review, también tienen una buena colaboración en materia de transparencia. Es verdad que a veces, por la materia que estamos evaluando, pongo por ejemplo la sanidad, los datos de salud están muy protegidos y, por lo tanto, hay que ser un poco creativo y tener iniciativa para poder superar algunas dificultades que tenemos respecto a la recepción de los datos, por supuesto, debidamente anonimizados, pero vencida a lo mejor la resistencia un poco inicial a la cesión de datos que hasta ese momento no han sido objeto de evaluación. En materia de evaluación en todas las administraciones públicas, la colaboración es satisfactoria. Y respecto a la IGAE, para la función de supervisión fiscal es fundamental los datos de la intervención general. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que anticipar si hay riesgos de desviación en el cumplimiento de los objetivos fiscales, y para eso necesitamos saber qué está pasando y necesitamos saber también qué metodología va a aplicar quien finalmente va a decir si se han cumplido o no los objetivos fiscales. Por lo tanto, para nosotros es fundamental y esperamos con ansiedad la publicación de los datos de ejecución mensual de la IGAE. Ahora bien, me gustaría que en la relación con la intervención general transitáramos hacia el modelo que tenemos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En el año 2019 ya firmamos un convenio con la agencia donde se establece qué información vamos a recibir y en qué momento del tiempo, vinculado a la emisión de nuestros informes, cuyo plazo está establecido por ley. Esto implica que accedemos a información que no es pública y accedemos a información que sí se va a publicar, pero con anterioridad a que eso tenga lugar. También se regula un calendario de reuniones, y en ese sentido me gustaría que las relaciones con la intervención general pudieran transitar hacia este modelo que tenemos con la agencia tributaria, con la que también en materia de evaluación firmamos convenios ad hoc que nos permite recibir información debidamente anonimizada y cruzada por parte de la agencia tributaria, y también colaboran en materia de evaluación instituciones como el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Estudios Fiscales, y por supuesto todas las consejerías y ministerios cuya materia es objeto de evaluación. Con lo cual, en general, una relación satisfactoria, pero como todo en la vida, susceptible de mejora. La AIREF enfrenta el nuevo marco de reglas fiscales europeo. Yo diría que lo afrontamos inicialmente con ilusión y, desde luego, con responsabilidad. El nuevo marco de reglas fiscales europeo, en mi opinión, supone una clara mejora, y es que ofrece una orientación de medio plazo, coloca la sostenibilidad en el centro del marco, sin olvidar el crecimiento económico, y, una cosa muy importante, fomenta la apropiación nacional del marco fiscal europeo. Eso quiere decir que somos conscientes de que un marco fiscal solo puede tener éxito si existe el compromiso por parte de los Estados miembros respecto a su cumplimiento. Por ello, nosotros apostamos desde el principio por este nuevo marco. Participamos activamente en lo que es el diseño del marco,
tanto a nivel individual como a través de la red de instituciones fiscales independientes. Nos anticipamos a la recepción de la trayectoria de referencia de la Comisión, es decir, hicimos ejercicios de sostenibilidad que son complejos para la administración, el conjunto de administraciones públicas, pero también para cada uno de los subsectores y para cada una de las comunidades autónomas. Esto implicó hacer escenarios macroeconómicos y presupuestarios a medio y largo plazo, y nuestra finalidad era hacer pedagogía con las propias administraciones públicas y con la ciudadanía respecto a cuáles iban a ser las implicaciones de este nuevo marco fiscal europeo. A posteriori, una vez presentado el plan, hemos informado el plan fiscal estructural, hemos informado el informe de seguimiento que se ha presentado en el mes de abril, y ahora lo que estamos es poniendo en práctica una nueva función que se nos otorga en este nuevo marco de reglas fiscales europeo, y es evaluar la solidez, la coherencia y la eficacia del marco fiscal nacional. Y en este sentido estamos viendo qué reformar del marco fiscal nacional, y yo espero que a finales del mes que viene podamos sacar una opinión sobre la reforma necesaria del marco fiscal nacional. Por lo tanto, yo decía que inicialmente con ilusión, luego con cierta decepción respecto a cómo se llevó a cabo, pero en cualquier caso con mucha responsabilidad respecto a un marco que tiene muchos aspectos positivos. El arranque del nuevo marco de reglas fiscales europeo, como decía, ha sido un tanto decepcionante. Hemos cumplido los mínimos que nos exigía la normativa europea, pero no hemos ido más allá como sí lo han hecho otros países, y pongo algún ejemplo. En la fase de diseño, el nuevo marco fiscal europeo anima, aunque no es obligatorio, pero anima a los Estados miembros a que haya un debate previo sobre el marco fiscal de medio plazo, y que incluso se pase por el Parlamento, no que tenga que ser aprobado, pero sí que se informe sobre los compromisos que va a asumir, en este caso España, para los próximos 4 años. En el caso de nuestro país, no se contó con la AIREF, no hubo debate previo, y lo que es más importante, no hubo debate con otras administraciones públicas. Por supuesto, tampoco se pasó por el Parlamento. Y a mi juicio esto es importante, incluso preocupante, por 2 razones fundamentales. Primero, porque el plan fiscal estructural es por 4 años, y en esos 4 años no pueden cambiarse los objetivos. Así como en la actualización del programa de estabilidad sí había una revisión anual, aquí no. Es decir, nos estamos comprometiendo para los próximos 4 años. Y en segundo lugar, es preocupante porque los compromisos y, por lo tanto, la variable sujeta a supervisión fiscal es el gasto primario neto de medidas de ingreso. Y todos sabemos que en un país descentralizado como el nuestro, el 50% del gasto público es un gasto gestionado por las administraciones públicas territoriales. Por lo tanto, me parece un error el no haber contado con las administraciones territoriales con carácter previo a la presentación del plan. Pero además, cuando finalmente se presenta el plan, nos encontramos, aunque el periodo de ajuste son 7 años, el plan abarca el periodo 25-28, y nos encontramos que solo hay un escenario macroeconómico completo sometido al aval de AIREF para los años 25 y 26. Pero en el ámbito presupuestario no hay escenario fiscal completo para ninguno de los años de vigencia del plan. Es decir, ni para el 25, 26, 27 y 28. Solo se presentó para el 24, que es un año que no está dentro del plan fiscal de medio plazo. Algo se ha subsanado cuando se ha presentado el informe de seguimiento en el mes de abril. Se ha presentado un escenario fiscal completo para el 25, pero no para los años siguientes. Teniendo en cuenta que es un plan de medio plazo, parece que eso es claramente insuficiente. Y sí se ha alargado el escenario macroeconómico completo para los años 27 y 28, pero ya no se ha solicitado el aval de la AIREF. Por lo tanto, en esta primera ronda hemos ido a cumplir los requisitos mínimos legales, y espero que en la siguiente superemos alguna de estas debilidades, tanto para la sostenibilidad como para la transparencia. Probablemente haya varios, pero yo destacaría 3.
Uno, la resistencia de las propias administraciones públicas, que son conscientes de esto que tantas veces decimos, que la información es poder. Es decir, el disponer de información que solo tienes tú coloca a la administración que posee los datos en una posición de ventaja respecto a otras administraciones públicas y respecto a la ciudadanía. Yo creo que este es uno de los principales obstáculos y que además la asimetría informativa es fácil de generar. ¿Por qué? Porque afecta a información compleja, porque normalmente no hay fuentes alternativas de información y porque a veces se trata de información confidencial. Por lo tanto, yo diría que el primer obstáculo es las ventajas teóricas que ofrece la asimetría informativa. Otro obstáculo podría ser el hecho de que la falta de información se penaliza menos que un mal dato. Pensemos en aquellas administraciones públicas del ámbito, por ejemplo, de la administración local, que no presentan liquidación desde hace años. La falta de presentación de liquidación con frecuencia se penaliza menos que una liquidación con un resultado negativo, que por lo tanto da lugar a la presentación de un plan económico financiero y a otro tipo de sanciones. Lo mismo en materia de evaluación, no puede estar en mejor situación el que no evalúa que el que evalúa y se le detectan áreas de mejora. Yo creo que este sería otro obstáculo, que el que no da datos o el que no proporciona información no puede estar menos penalizado que el que la presenta y tiene áreas de mejora. Y por último, el tercer factor, yo diría la descentralización administrativa. En el ámbito territorial, pero también dentro de cada uno de los niveles, es decir, la descentralización a nivel de ministerios, a nivel de consejerías o a nivel de concejalías. La información no fluye. Es muy difícil tener la información completa. Nosotros lo vemos en materia de evaluación. La información está dispersa, es necesario cruzar datos, la metodología no es común. Y esto también se traduce o se reproduce en el ámbito de la descentralización territorial. Yo creo que aquí el gran reto es lograr la coordinación entre los distintos niveles de las administraciones públicas y también dentro de la administración, que la información fluya y que se llegue a consensos y en las metodologías para poder hacer cruces y agregaciones de interés tanto en el ámbito presupuestario como en el ámbito de la evaluación. La evaluación yo creo que es ya una tarea ineludible. Si siempre fue necesaria, ahora desde luego es algo ineludible y que reporta importantes ventajas tanto en la transparencia presupuestaria, como me pregunta, como en el ámbito de la evaluación. En el ámbito de la transparencia presupuestaria, yo creo que la evaluación permite al ciudadano saber cuál es el destino de los recursos públicos y sobre todo ver cuáles son los efectos que está produciendo una determinada política pública. Porque no podemos olvidar que detrás de un crédito presupuestario, detrás de una ejecución presupuestaria, hay una política pública que se está llevando a cabo. Y por lo tanto, tanto el nivel del crédito como su dinámica va a venir determinada por las necesidades de implementación de esa determinada política. Por lo tanto, ayuda sin duda a conocer lo que hay detrás de los créditos presupuestarios y en ese sentido contribuye claramente a la transparencia presupuestaria. Y en cuanto a la toma de decisiones, ya sabemos todos, tampoco podemos ser a lo mejor ingenuos, que la toma de decisiones, el aspecto político es siempre decisivo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ayudar al político, al decisor, al gestor, a tomar decisiones sabiendo las consecuencias de esa decisión. Y para eso es fundamental que pueda tomar decisiones teniendo datos objetivos y teniendo evidencias sobre los posibles resultados o sobre los resultados ya constatados de una determinada política. Por eso nosotros, en el marco de nuestras evaluaciones, yo destacaría que precisamente ofrecemos esos datos y esa evidencia para la toma de decisiones. En nuestro caso, nuestras evaluaciones son ex post, o sea que lo que hacemos es evaluar una política
que ya está en marcha, identificamos áreas de mejora de eficacia y cuando podemos también en materia de eficiencia, formulamos propuestas y hacemos un seguimiento del grado de implementación de esas propuestas. Y en aras precisamente de la transparencia tenemos un observatorio de hallazgos y propuestas que permite no solamente organizar búsquedas en función de la administración que nos ha hecho el encargo, sino también por materias. Es decir, uno puede ver, a ver qué ha dicho la AIREF sobre, por ejemplo, la farmacia hospitalaria o extrahospitalaria en sus distintas evaluaciones y ahí, de forma muchas veces también gráfica, vemos qué hallazgos tuvimos y cuáles son las propuestas que de la mano de esos hallazgos hemos formulado. Esa es una buena pregunta, porque muchas veces lo que me dicen es, bueno, pero luego los gobiernos no hacen caso a AIREF en la formulación de sus propuestas. Yo diría que el impacto fundamental que tienen las evaluaciones o las propuestas de revisión del gasto que formula AIREF es precisamente lo que ya he señalado. Es decir, nuestras evaluaciones son ex post. Vemos si una política pública es eficaz y cuando tenemos información suficiente, si es eficiente, y en base a ello formulamos unas propuestas. Ya será el decisor o el gestor público el que determine si va a seguir o no esas propuestas, pero ya podrá hacerlo de manera fundamentada en datos, en evidencia y en metodologías contrastadas. Es decir, sabrá las consecuencias de tomar una decisión, ya sea llevar a cabo esas propuestas o no. Es decir, conocerá el coste de oportunidad de mantener o no una política que tiene mejoras en el ámbito de la eficacia. Por lo tanto, para mí ese impacto ya es un impacto fundamental, mejorar la toma de decisiones como hablábamos anteriormente. Ahora bien, también se están llevando a cabo muchas de nuestras propuestas, por ejemplo, en el ámbito de nuestras evaluaciones sobre el gasto sanitario, se han llevado a cabo varias propuestas en materia de racionalización del uso de medicamentos o en materia de penetración de biosimilares. O, por ejemplo, se dio lugar al Plan INVEAD, llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad, en el que se trata precisamente de mejorar, modernizar, pero también utilizar de manera más eficaz y eficiente los equipos de alta tecnología. En materia de educación hubo una modificación en la tramitación de las becas en el momento del tiempo en el que esta tramitación se producía, a raíz también de un informe de evaluación de AIREF. En el ámbito de las políticas activas de empleo también hubo alguna iniciativa que se ha llevado a cabo con la finalidad de simplificar y reordenar estas políticas y también para mejorar el perfilado de los demandantes de las mismas. Y en el ámbito tributario también, por ejemplo, se llevó a cabo una nueva formulación del incentivo fiscal a los rendimientos derivados del alquiler de viviendas, haciendo lo que AIREF proponía, que era una mayor focalización en colectivos vulnerables. Y ahora recientemente hay una iniciativa que también se sustenta en la evaluación que realizamos sobre la equiparación de la tributación del diésel y la gasolina. En el ámbito autonómico también se han llevado a cabo varias de las propuestas que hemos formulado y aquí radica, yo creo, que otro del impacto que está teniendo estos spending review, que es el efecto llamada. Según vamos realizando el spending review, las comunidades autónomas se han animado a la evaluación y en este momento yo diría que son las principales demandantes de evaluaciones de políticas públicas, con lo cual el efecto llamada yo creo que también es un impacto importante. No es fácil. No es fácil porque la Administración española no tiene tradición en materia de evaluación, a pesar de que el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos está reconocido al máximo nivel legislativo, desde la Constitución española hasta la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En fin, cualquier ley o la Ley General Presupuestaria, ya sea Constitución, ley orgánica o ley ordinaria, reconoce ese principio. Sin embargo, no hay tradición evaluadora en la Administración. Quizás
podríamos citar como excepción precisamente la Comunidad de Cataluña, donde desde hace tiempo están realizando un spending review vinculado a la ejecución presupuestaria, a los créditos presupuestarios, y tenéis un propio instituto de evaluación que es el Ivalúa, ¿no? En fin, eso es excepción, diría, en la administración pública española. Por lo tanto, creo que es una tarea que llevará tiempo. ¿Qué hay que hacer? Primero, interiorizar la evaluación. Hasta ahora la evaluación se percibe como algo externo, que además es molesto y que lo único que hace es dificultar el trabajo de quienes tienen que estar atendiendo a los requerimientos de información. Yo creo que eso es lo primero que hay que cambiar. La evaluación tiene que interiorizarse dentro de lo que es el procedimiento de decisión y de ejecución presupuestaria, dentro de lo que es la presupuestación como un hito más de ese proceso. Pero además tendremos que invertir, hay que invertir en recursos humanos, hay que invertir en capacidad técnica, habrá que invertir en arquitectura de datos, habrá que realizar convenios para el suministro de información y para el cruce de datos que, como sabemos, está disperso en función de quién gestiona cada una de las competencias, y hay que desarrollar un enfoque evaluador propio, porque lo que sirve a lo mejor para una administración no sirve exactamente para otra. En el ámbito central se aprobó la ley de evaluación, pero todavía tiene mucho camino por recorrer, y en el ámbito autonómico tenemos el antecedente que he citado anteriormente de la Comunidad Catalana, y también, por ejemplo, la de Castilla y León nos pidió que hiciéramos una evaluación para ayudarles a institucionalizar la evaluación en el ámbito de su comunidad autónoma. Por lo tanto, el fomento de la evaluación creo que requiere tiempo, pero que se van dando pequeños pasos en la buena dirección. Seguramente dentro del ámbito de cada administración podrían señalar una u otra en función del peso o de las debilidades que muchas veces ya la administración, cuando nos encarga una evaluación, ya tiene previamente detectadas. Desde nuestro punto de vista, ¿no?, con una perspectiva quizás más de políticas de corte transversal, nos parece que es fundamental que hagamos un análisis de los determinantes de las listas de espera. Cuando hemos hecho la evaluación del mutualismo administrativo y nos planteábamos la posibilidad de que hubiera una integración progresiva de los funcionarios en el Sistema Nacional de Salud, pues uno de los principales aspectos que miramos es precisamente las listas de espera que había en las distintas comunidades autónomas. Yo creo que es fundamental ver los determinantes de esas listas de espera, pero también es fundamental hacer una panorámica a nivel nacional, y lo primero que necesitamos es homogeneizar la estadística que sobre listas de espera publica el Ministerio de Sanidad, porque no es homogénea los criterios con los que se determinan en una comunidad y otra. Yo creo que, por lo tanto, ahí hay un área fundamental. En el ámbito social, nosotros, como saben, evaluamos el ingreso mínimo vital, pero yo creo que falta hacer una evaluación completa del mapa de prestaciones sociales para ver si existen lagunas o existen duplicidades. Y también en el ámbito social es fundamental evaluar la ley de dependencia para ver, bueno, pues cuáles son los efectos y cuáles son las áreas de mejora que podría haber en este ámbito. En el ámbito educativo, pues habría que evaluar lo que es la reforma de la formación profesional para ver si realmente se está produciendo un emparejamiento entre lo que es la formación profesional y las necesidades del mercado de trabajo, y también para ver si está teniendo efectos en la empleabilidad juvenil. Y desde luego dos temas que no puedo dejar pasar por alto, que es el evaluar la reforma del mercado de trabajo para ver su impacto en la calidad y en la estabilidad del empleo, y también en la dinámica de la negociación colectiva, y también creo que habría que evaluar el efecto de la ley de vivienda y su impacto, su incidencia en los precios. Aquí sí que me gustaría señalar que yo creo que debe utilizarse a la AIREF precisamente para analizar políticas de corte transversal como las que he señalado, dado que la AIREF tiene competencias
en relación con todas las administraciones públicas, y por eso yo creo que somos especialmente útiles en evaluar políticas en las que en algún momento del tiempo participan las distintas administraciones públicas. Nuestra ley prevé que el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el ámbito autonómico y que la Comisión Nacional de la Administración Local en el ámbito local nos puede hacer encargos de evaluación. Y yo creo que sería un aspecto importante. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el encargo, AIREF elabora un plan de acción y en ese plan de acción se interactúa con la administración que nos ha hecho el encargo. Y por lo tanto eso permitiría, si nos lo hace el encargo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que las comunidades autónomas pudieran participar precisamente en la planificación de la evaluación que de otra forma en el ámbito del Spending Review solo tiene lugar con la Administración central. Decía antes en el tema de la evaluación, en lo de basarse en datos objetivos y en evidencia. Aquí realmente probablemente tengo más una intuición que una respuesta basada en datos o herramientas que haya podido desarrollar AIREF. Pero porque esta intuición sí que se puede ir formando de manera indirecta, por ejemplo, a través de las encuestas que anualmente realiza el CIS. Por ejemplo, en su opinión pública y política fiscal que realiza anualmente hay una pregunta que dice a los ciudadanos si la administración pública hace esfuerzos por explicarles cuál es el destino de los impuestos. Y aquí la respuesta de los ciudadanos es que hace muy pocos esfuerzos o ninguno. Por lo tanto, sí que existe cierta percepción de que falta transparencia en la actuación de las administraciones públicas. Yo diría que esto además es como una bola que se va haciendo cada vez más grande. La desconfianza de los ciudadanos hacia lo público, la desafección de los ciudadanos hacia lo público, precisamente se alimenta de esta falta de transparencia. ¿Qué habría que hacer? En mi opinión, dos cosas fundamentales. Esta falta de esfuerzos por explicar puede hacerse de dos maneras, no facilitando información o facilitando muchísima información de difícil acceso y difícil de entender. Muchas veces nos inundan de información, pero es información que no es tratable, que está dispersa, que es difícil de encontrar y que está llena de tecnicismos. Por lo tanto, la primera medida es que la transparencia tiene que suponer el facilitar información precisa, oportuna y digerible por los ciudadanos. No se trata de dar mucha información, sino de dar una información que pueda ser entendible. En este aspecto sí que, por ejemplo, hay muchos países que junto con la presentación de los presupuestos presentan un documento sencillo que se llama Presupuesto para el Ciudadano, donde se le informa de cuáles son sus prioridades y sus principales partidas de gasto para el año siguiente. También en el ámbito autonómico hay varias iniciativas en materia de simplificación de la materia presupuestaria. En el caso de la Generalitat, en su página web, tienen incluso una herramienta interactiva que permite al ciudadano elaborar su propio presupuesto. Pues bueno, son iniciativas que yo creo que acercan toda la materia presupuestaria al ciudadano. Por lo tanto, información oportuna, precisa y la justa y que sea entendible. Y luego hay que hacer un esfuerzo claro de comunicación en línea con estas iniciativas que he citado de accesibilidad y comprensibilidad de la materia presupuestaria. Utiliza varias vías. Uno de nuestros principales objetivos ha sido precisamente acercar la institución al ciudadano. Antes lo he comentado, todos nuestros pronunciamientos son objeto de rueda de prensa, se publican en la web, publicamos metodologías, documentos técnicos y también hacemos briefing técnicos con la prensa especializada. ¿Por qué? Porque cuanto mejor nos entienda los medios de comunicación, mejor podrán hacer
la divulgación y la amplificación de nuestros mensajes. Mejor podrán hacer la traducción de nuestro lenguaje, muchas veces necesariamente técnico, a un lenguaje que pueda llegar a los ciudadanos. Cada vez hacemos más infografías, cada vez hacemos más vídeos y estamos presentes en redes sociales, en X, en LinkedIn, y ahora estamos pensando en abrir un perfil en Instagram. Pero quizás mi mayor aspecto positivo, ¿no? Mi mayor proyecto en este momento que hemos conseguido llevar a cabo es la apertura dentro de la web de la AIREF de un espacio que se llama AIREF Divulga. Este espacio trata precisamente de acercar la materia presupuestaria, la materia financiera, la materia macroeconómica, la materia institucional respecto al marco fiscal europeo o las instituciones fiscales independientes al ciudadano. Entonces, lo que hacemos es poner un post semanal de una cuestión que nos parece relevante en términos de ingreso mínimo vital, sostenibilidad de pensiones y otras muchas materias, y lo hacemos en un lenguaje de forma visual y gráfica para que sea fácilmente comprensible. También tenemos un diccionario de términos que vamos ampliando con el post semanal que vamos haciendo, un espacio dedicado a estudiantes con nuestro programa de becas, y también hay como un test interactivo para poner a prueba tus conocimientos en un entorno distendido. Por lo tanto, nuestra apuesta por la transparencia es una lucha continua, y el último hito que hemos cumplido es este espacio de AIREF Divulga dentro de la web de la AIREF. El principal reto es precisamente al que me estaba refiriendo, que es acercar la AIREF a los ciudadanos. De hecho, cuando fui nombrada presidenta, para el nombramiento del presidente o presidenta de AIREF hay que ir a la Comisión de Hacienda del Congreso y recabar el voto por mayoría absoluta de la comisión, y yo presenté un plan estratégico 2026 donde precisamente una de las actuaciones era acercar la AIREF a los ciudadanos. Este yo diría que es el reto con mayúsculas. Pero hay un reto que a lo mejor parece más desde luego de índole práctico y menor, pero que es fundamental para el desarrollo de la actividad de AIREF, y es que uno de los mayores retos a los que yo me he enfrentado es superar la reticencia inicial que despertó la creación de AIREF en el ámbito de las administraciones públicas. Y esta reticencia, este recelo o estas dudas venían de la mano tanto de las funciones que desarrollamos, supervisión ex ante a todas las administraciones públicas, como también por la forma en la que lo hacemos, que hemos venido señalando en la entrevista, ¿no? Divulgamos todo, lo hacemos público, metodologías y datos, y esto es algo inusual en el ámbito público y despertó un recelo en parte natural que yo creo que hemos ido venciendo. ¿Cómo hemos ido venciéndolo? Pues haciendo gala, desde luego, del principio de confidencialidad que tenemos en nuestra ley, garantizando también la protección técnica de los datos, tanto en la parte de supervisión como, sobre todo, por la sensibilidad de los datos en la parte de evaluación, teniendo un diálogo continuo con las administraciones públicas. Nosotros tenemos un principio que es el de no sorprender, es decir, antes de que lo conozca la prensa, desde luego lo conocen las administraciones públicas. Entonces yo diría que este es un desafío, un reto muy grande que nos ha llevado años vencer, que parece que es más de índole práctico, pero que realmente tiene una trascendencia en la filosofía misma de un sistema de instituciones fiscales independientes. Otros países también han tenido este tipo de problemas y por lo tanto afecta de lleno al ejercicio de nuestra función. Esos serían los dos grandes retos. Uno con mayúsculas, acercar la materia presupuestaria al público, y otro a lo mejor con menos mayúsculas, pero de gran trascendencia en el ejercicio de nuestra actividad, que es romper las reticencias iniciales con las administraciones públicas.
Me gustaría muchos, pero ya no me queda tiempo y por eso destacaría dos. Uno, la reforma del marco fiscal nacional. Es algo completamente imprescindible. El marco fiscal nacional tiene que ir de la mano del europeo y por lo tanto tiene que reformarse. Hay que aprovechar la transposición de la directiva de marcos presupuestarios nacionales que tenemos que hacer antes de finales de año y también tenemos que aprovechar la situación para modificar nuestro marco fiscal nacional a la vista de las deficiencias e insuficiencias que en estos años de vigencia hemos visto. Por ejemplo, puesto que hablamos de transparencia, hay que ganar transparencia en muchas partes del proceso, fundamentalmente, por ejemplo, en el proceso de fijación de objetivos, tanto entre los distintos subsectores de las administraciones públicas, entre los distintos niveles de la administración, como dentro del mismo nivel entre las distintas administraciones. Por lo tanto, la primera cosa importante es la reforma del marco fiscal nacional y aquí me refería que a finales del mes que viene espero poder sacar una opinión en la que se recoja cuáles son las propuestas de AIREF para la modificación del marco fiscal nacional. Yo creo que es muy importante porque precisamente nos atribuyen esa función a las instituciones fiscales independientes y es importante porque daría tiempo de incorporarlo a la transposición de la directiva europea. Y el otro proyecto que me gustaría impulsar también es tener una mayor presencia de la institución y de su actividad en el ámbito regional, en el ámbito autonómico. Así nos lo han pedido las comunidades autónomas, así también nos lo han dicho en la evaluación externa a la que nos hemos sometido y, por lo tanto, es intención, por ejemplo, empezar a presentar los resultados de los encargos de evaluación que vienen de la mano de las comunidades autónomas, hacer también ruedas de prensa en el ámbito territorial de la comunidad que nos ha hecho el encargo e incluso valorar la posibilidad de que algún pronunciamiento de carácter general del AIREF pudiera presentarse en un ámbito territorial distinto del de Madrid. Por lo tanto, esas dos cuestiones, mayor presencia en el ámbito regional y mayor ambición, podríamos decir, en la reforma del marco fiscal nacional respecto a la que han expresado desde las administraciones públicas, serían los dos grandes retos que me gustaría poder llevar a cabo. Indudablemente e inevitablemente la transparencia tiene que aumentar de manera exponencial en los próximos años. Por varios motivos, pero yo diría, uno, el marco fiscal europeo así lo exige, y dos, el entorno y el contexto internacional también nos lo exige. Yo creo que estamos en un contexto macroeconómico complejo, con unas perspectivas de crecimiento menos positivas. No hablo de España, hablo a nivel internacional respecto a años pasados, con una incertidumbre que no desaparece. Llevamos años hablando de incertidumbre. Es verdad que lo que cambia es el origen de la incertidumbre, una pandemia, una crisis energética y ahora pues el contexto de incertidumbre comercial y geopolítico que hay en el ámbito internacional. Hemos visto que las perturbaciones no son tan extrañas o tampoco frecuentes como pensábamos en el pasado y tenemos unas demandas crecientes de gasto vinculadas al envejecimiento, al cambio climático, a la digitalización o al gasto en defensa. En ese contexto hay que planificar, hay que tener una orientación de medio plazo y tenemos que tener marcos presupuestarios transparentes. Desde luego, las instituciones fiscales independientes estamos en eso y AIREF contribuirá en eso. Por lo tanto, es que inevitablemente la situación nos lleva a que cada vez tenga que haber mayor transparencia presupuestaria y mayor planificación de medio plazo. Es difícil señalar a lo mejor un mensaje, sobre todo por a quién va dirigido, ¿no? A lo mejor me es más
cómodo en el ámbito de un órgano, de un organismo, a lo mejor técnico, como es AIREF, dar a lo mejor propuestas en ese ámbito. Pero me atrevería a decir que lo que tienen que tener en cuenta los responsables políticos, los responsables técnicos, es decir, aquellos que tienen capacidad de decisión, es que la transparencia presupuestaria no es un lujo. La transparencia presupuestaria va más allá de lo que es una gestión eficaz de los recursos públicos, que ya sería suficiente, pero en mi opinión la transparencia en el ámbito fiscal, en el ámbito presupuestario, es algo que va íntimamente relacionado con la calidad democrática e institucional de un país. El ciudadano que con sus votos elige a sus representantes políticos tiene que poder luego controlar la actuación de aquellos a los que han elegido. Tiene que poder ver si la actuación pública finalmente se está ajustando a sus elecciones o a sus preferencias. Por lo tanto, no acaba con el resultado de las elecciones la responsabilidad del gobierno, sino que luego tiene que rendir cuentas, por supuesto, en el Parlamento, en muchos ámbitos, pero fundamentalmente con los ciudadanos que lo eligieron. Por lo tanto, yo creo que el responsable político tiene que tener en cuenta que la transparencia es un ejercicio de responsabilidad que es obligatorio y que, en definitiva, refleja la calidad institucional de un país. Por lo tanto, son palabras mayores y, por lo tanto, la transparencia no es un lujo, sino una obligación.